Seguimos haciendo AM, estamos en vivo a través de la red paraguaya de comunicación y es momento de hablar de personal, porque podríamos decirte que necesitamos un país mejor, pero preferimos hacer que pase. Por eso, te damos la mejor tecnología para desafiar lo imposible. Sumate a la diferencia entre los que dicen y los que hacen. Hagamos que todo suceda con personal. Te quiero hablar también de Cervepar porque nos invita a vivir de manera responsable. La responsabilidad y la moderación a la hora de consumir bebidas con alcohol son sumamente importantes. Desde esta convicción y a través de diversas campañas buscamos fomentar el consumo compatible con un estilo de vida saludable. Cervepar promueve el consumo responsable. Enrique. Gracias, señor. Y el domingo pasado hablábamos de la expectativa que se estaba generando en torno a un debate parlamentario que iba a haber el lunes. Las dos cámaras iban a sesionar, tanto diputados como senadores, y se esperaba una sesión, llamada una sesión reservada para conocer un poco detalles de dónde va la plata que están gastando en la seguridad, cómo es que se está fracasando, etcétera, etcétera. Sin embargo, el debate fue bajísimo. Se debatió más sobre ideologías políticas, acusaciones entre opositores y oficialistas, y se habló de la vuelta de Stroessner, uno de los parlamentarios que mencionó directamente extrañar, estar triste porque Stroessner ya no está, que vuelva a la dictadura. Otro sector que hablaba del temor que existe porque Carter estaría luego intentando imitar a Stroessner. De eso se habló el lunes en la sesión de las dos cámaras del Congreso. El debate sobre derechos humanos no es nuevo. Y tampoco es novedad aquel pensamiento de revivir a un dictador para consensuar la paz. Ironía en su máxima expresión es pedir a un difunto criminal erradicar el crimen. El momento de alteración que vive el país a causa de un sistema de seguridad que no proporciona calma ocasiona un caos interno que se evidencia en aseveraciones como la del senador Carlos Núñez, que su única solución a un problema real es resucitar a un difunto dictador. Si en la resurrección de los muertos encontrásemos la solución, podría plantearse al menos traer a la vida a quien no utilice métodos de tortura por el bien de los derechos humanos. Y hablando como legislador nuevamente, presidente, pido por el bien del Paraguay que hagamos causa común. Si es posible, tenemos que quemarles vivos a esos asesinos cobardes en plaza pública. Creo que vamos a volver a traerle al general Stroessner. Lastimosamente ya no está más sobre la tierra. Señor Mario, pero no importa. Así únicamente creo que para los paraguayos vamos a vivir otra vez en paz, tranquilidad. Vamos a dormir con las puertas y ventanas abiertas. Porque ahora que supuestamente derechos humanos, un policía ya no puede hacer su trabajo. Luego del atentado del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, en el que murieron 8 militares, las cámaras de senadores y diputados se encargaron de desarrollar sus sesiones ordinarias y extraordinarias, esmerándose en encontrar culpables y señalar a adversarios políticos en vez de consensuar juntos lo que se podría plantear como solución ante la crisis. Lo que debió ser el momento oportuno para dialogar sobre en qué se está fallando en esta lucha contra la inseguridad y poder establecer nuevas formas de ofrecer a la ciudadanía cierta calma ante tanta incertidumbre, se convirtió en un coliseo donde cada quien tenía su caballo de guerra para tratar de derribar al otro. Nunca escuché que ningún gobierno de derecha haga apología a la lucha de clases. Solamente los gobiernos izquierdistas son los que hacen apología, y no todos ellos, porque hay una línea de la izquierda que es bastante objetiva y que sabe que de esta manera no vamos a conseguir el progreso. Pero ¿con qué estamos luchando? Vamos a identificar al enemigo. El enemigo se llama EPP. ¿A qué hace apología el EPP? A un modelo económico en el cual tenemos que matar a todos los ricos y que tenemos que repartir las tierras entre los pobres. ¿Cuánto tiempo puede durar un país
si matamos a todos los factores productivos, a todos los empresarios, a todos los que ellos llaman de ricos, con los peores términos, de que tienen que ser sacrificados, de que tienen que ser quemados, de que tienen que ser colgados, y de que esa plata y de que ese territorio, en su mayoría, que son dueños de ellos gracias al cultivo de la soja, que todos ellos tienen que ser eliminados porque ellos son los culpables de que realmente haya pobreza en este país. La tortura a la que son sometidos los empleados por los empresarios. Y yo les pregunto a los colegas del EPP y a sus amigos, ¿cuál es el modelo económico que ustedes todo el día están haciendo apología? De la igualdad. ¿Y cómo vamos a ser iguales todos, señores? Solamente si hay oportunidades de trabajo y solamente si le dejamos a los empresarios que sigan trabajando y que sigan dando esas oportunidades de trabajo que ustedes los de izquierda no son capaces de dar. Porque muchos de ustedes no saben lo que es tener una empresa, no saben lo que es pagar impuestos, no saben lo que es tener que pagar salarios, no saben de ninguna de esas cosas, con las cuales muchos de nosotros que hoy nos toca desempeñar una labor política, sabemos. Y sabemos también del sacrificio de muchos empresarios a los cuales ustedes totalmente descalifican. Y esos empresarios sí quieren terminar con el EPP con las mismas ganas con que yo tengo. Y no nos pueden mentir de que ustedes tienen simpatía con muchos de ellos, por más de que hoy no les convenga parecer así. Y yo no quiero cuestionar, yo sí quiero decir que el principal enemigo que tenemos es el EPP. Y que el EPP procede de la izquierda y que tiene vínculos con políticos. Y que eso lo vamos a ir demostrando, no solamente con fotos, vamos a ir a documentos. Vamos a ir hasta Colombia y vamos a traer esos documentos. Esta lucha solamente está empezando. Porque creo que realmente estamos viviendo uno de los momentos más difíciles de la República. Pero también tenemos que llamarle a las cosas por su nombre, presidente. Esto es sencillamente el desenlace de un terrorismo de Estado que se ha abrazado con un fervor nunca conocido desde la caída del régimen despótico del general Stroessner. Este terrorismo de Estado que tiene su brazo ejecutor y que encuentra o que encontraba aliados fervientes que alimentaban el espíritu de teñir de rojo la República del Paraguay y que lo lograron el sábado último. El Paraguay se ha teñido con la sangre de 8 militares y estamos de luto. Porque acá y muchas veces ha quedado en evidencia en esta misma Cámara de que hay alumnos sobresalientes de la dictadura. Mucha gente que hoy día desde el gobierno reivindica estos gobiernos totalitarios que han enlutado a nuestra región. Y no solamente en el Paraguay, no solamente en el Paraguay. Y hay que decirlo esto, porque varios de los referentes principales de este gobierno reivindican estos sistemas de gobierno y hablan y son nostálgicos de que vuelva la dictadura a nuestro país. Reivindican el terrorismo de Estado, el Plan Cóndor, que tanto dolor ha traído, tanto dolor y tanto atraso a nuestro pueblo. Yo, en particular desde esta banca, insto a la ciudadanía paraguaya, a los demócratas de este pueblo, a la reserva moral de este país, a que estemos atentos. A niñas de agarrar de sorpresa, queridos compatriotas, porque la dictadura ando hoy la ñanenetawi. Hoy coape, hoy latente, hoy picando. Y en cualquier momento se va a fortalecer. La dictadura hoy ande aputebe, lo que reivindica el sistema totalitario do hoy la Paraguay. Han pasado 26 años, 27 años de la caída
del dictador más sanguinario de esta república. Pero ape hoy la alumnos cuera. Ape hoy la alumnos cuera. Jaupea wiosera moñe oñe haisha. Y quieren sembrar el miedo en esta república. Anilla que y compatriotas, salgamos a las calles, salgamos en las plazas y exijamos que haya democracia verdadera en este país. Basta de la reivindicación estronista que le costó vidas a muchos compatriotas. Con quienes febreristas, socialistas, anarquistas, colorados de bien, colorados democráticos y liberales democráticos, digo por herencia, no por experiencia personal, se han conocido en la cárcel, en la tortura, en el exilio. Basta de esa reivindicación estronista para decir de que la solución al combate a un grupo criminal como el EPP tiene que ver con las ideas de izquierda, con las ideas del socialismo. Nada más falso y propagandístico para ocultar su negligencia y su inoperancia. Una falta de respeto. Un ministro del Interior mostrando fotos del Facebook como parte del trabajo de inteligencia. Nosotros no tenemos que tener memoria corta y tenemos que decir las cosas como son. Esta es una cuestión ideológica y es una cuestión que nació de la izquierda y es cuestión de recordarnos nada más. O es que vamos a olvidar nosotros del partido Patria Libre. Vamos a olvidarnos de quiénes eran sus integrantes. Vamos a olvidarnos que de ese partido salieron los secuestradores. Vamos a olvidarnos que actores políticos de ese partido fueron a fundar después otro movimiento como el PEMAS y permanecieron en la arena política. Vamos a dejar en el olvido cuando referentes como Camilo Suárez iban a defender a esos secuestradores en los juicios orales y escupían a los fiscales. Tenemos que olvidarnos de eso. ¿Cómo surgieron estas personas? Fueron adoctrinados por un sector de la iglesia. Sectores que hoy critican, como el obispo Monseñor, como el obispo Melanio Medina. Y yo quiero que por favor una foto de archivo. Que tenemos que decir las cosas como son, presidente. Por favor, ahí en compañía de Osmar Martínez. Vamos a olvidarnos de esto. Y hoy leemos en el diario, él quiere dar cátedra de seguridad y decirnos qué tenemos que hacer. Cuando él y Fernando Lugo adoctrinaron a estos asesinos en su momento. Con nosotros dormía la víbora porque nada más y nada menos estaba en la iglesia. Y nosotros salíamos a rezar con él. Pero qué pena que no tenemos, por lo visto que de repente nos hace falta tomar, no sé, núcleo SMP para poder acordarnos de todo lo que pasamos. Pero por favor, me van a disculpar acá gente de la izquierda que están, pero yo también hago mía las palabras del diputado Oscar Tuma, porque, y disculpe que la tenga que mencionar, pero aquí vamos a sacarnos la careta y vamos a decir, y si algún compañero no está asistiendo acá, porque se le puede aludir, y bueno, si se toma por aludido es porque hay algo ahí detrás de eso. Yo no me voy a tomar nunca por aludida, pero voy a estar en la sesión, poniendo la cara y diciendo lo que uno es. Desde el planteamiento de resucitarlo a Stroessner hasta apuntar a un sector político como creador de estos grupos criminales, la lucha contra el EPP quedó en tregua para empezar a luchar entre políticos. Muchas felicidades, mi general. (22:11). Algunas cuestiones rápidas. Primero, Stroessner ya murió, así que la idea del senador Carlos Núñez, lastimosamente para él, no va a ser realizable poder llevarlo de nuevo a Stroessner a presidir el país. Stroessner ya está muerto. En segundo término, lo que sí tiene son algunas réplicas probablemente activadas en diversos estratos de la sociedad. Un ejemplo es el propio Congreso de la Nación. Tercero, quienes se presentan como estronistas nos llamaron a avisar que llantaron por el camino y que no están pudiendo llegar al programa, o que no van a llegar al programa probablemente
justo llantaron por el camino, probablemente esas cosas no pasaban en la época de Stroessner. Y lo último, ya nos acompañan y van a estar con nosotros debatiendo a fondo a la vuelta de la pausa David Velázquez, historiador, quien va a estar con nosotros y vamos a hablar respecto a la historia, básicamente, qué es lo que nos dice la historia de nuestro país respecto a la dictadura, respecto a la democracia, qué fue lo que hizo, no hizo Alfredo Stroessner desde su perspectiva. Y nos acompaña también el secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos en Paraguay, de CODEUPI, Óscar Ayala. Ambos van a estar con nosotros a la vuelta de la pausa. Vamos a hablar de Stroessner, historia y derechos humanos a la vuelta del corte. ¿Cómo estás, Óscar Ayala? Bienvenido, secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos en Paraguay. Muy bien, Santiago. Buenas noches para vos, para toda la teleaudiencia y bueno, listos para un debate intenso, me imagino. Óscar, esto quiero que sea lo más ejemplificador posible y lo más dinámico posible. ¿Qué son los derechos humanos? Y cuando se dice por qué los derechos humanos no están para defender a aquellos que fueron violados, por ejemplo. ¿Qué significan los derechos humanos rápidamente hablando? Bueno, cuando hablamos de derechos humanos, básicamente hablamos de derechos que tienen que ver con dos cuestiones. Una de ellas que es así, la central, que tiene que ver con la dignidad de una persona. O sea, todos aquellos derechos que hacen a la dignidad de uno mismo. Y lo segundo tiene que ver con la limitación del poder. O sea, los derechos humanos surgen justamente en función a ponerle límites al poder autocrático, al poder dictatorial, y es por ello que esos límites están dados justamente por las garantías de respetar, de proteger, de garantizar que tiene el Estado. Y en este sentido, respondiendo lo segundo, o sea, cuando hablamos de derechos humanos también hablamos de un derecho que, a diferencia de otros, es un derecho que tiene una naturaleza, podríamos decir, vertical, que se desarrolla o opera entre, digamos, el ciudadano y el Estado, sí, no entre ciudadanos. Es por ello que, al tiempo de ser el Estado el único garante de estos derechos humanos, es también el que eventualmente viola o los vulnera. Palabras más, palabras menos. Un documento que suscribió Paraguay en el año 69, en el cual se compromete y dice, yo voy a cumplir con esta serie de requisitos. Yo como Estado vulnero algunos de estos derechos y me expongo a que a nivel internacional me juzguen por no haber cumplido con lo que pacté. Es eso básicamente. Asimismo, porque los derechos humanos hoy han alcanzado un desarrollo normativo en el ámbito del derecho internacional que genera un marco jurídico de obligaciones respecto a una gama muy amplia de derechos para los estados que van siendo signatarios o partes de estos instrumentos de derecho internacional. En el caso de nuestro país es prácticamente estado parte de todos los instrumentos de derechos humanos. Y por lo tanto, si hay un ámbito en el cual los estados pierden soberanía, es justamente en el ámbito de los derechos humanos, porque está también sujeto a una verificación o control internacional. Y es la violación que el Estado hace a ese compromiso que asumió y no tiene que ver con otra historia que no sea Estado-gente, Estado-ciudadanos. Asimismo, los estados voluntariamente aceptan ser parte de un instrumento de derecho internacional de derechos humanos y asimismo se presume que voluntariamente lo van a acatar internamente. Es por ello de que no pueden alegar ninguna otra causal, digamos, para excusarse en cuanto a su cumplimiento. Y estas garantías que están impuestas por este marco jurídico del derecho internacional de los derechos humanos operan justamente en función a la protección de toda persona que esté bajo jurisdicción de ese Estado, sea nacional, extranjera o de cualquier otra índole. Cuando se habla de derechos humanos me parece ejemplificador tomar el caso de los Saguayamaxa, por ejemplo, que de alguna u otra manera cuando la gente dice se defiende solamente a delincuentes o esto está solamente para defender al EPP, sí. Saguayamaxa demuestra que es una historia que tiene que ver con otra línea de los derechos humanos donde también hay derechos vulnerados y donde el Estado recibe una condena a partir de eso, y te quiero preguntar enseguida. Sí. También nos acompaña David Velázquez, que es historiador. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Hola, Santiago, ¿cómo estás? Saludos a la teleaudiencia. David, ¿quién fue Stroessner y por qué hay gente que dice que vuelva a Stroessner y en contrapartida gente que salta y dice no podemos estar hablando de la vuelta de un dictador y de la vuelta de una persona como Alfredo Stroessner? Yo creo que para comenzar con la historia, Stroessner fue en un primer momento un militar que tuvo éxito donde gobiernos anteriores habían fracasado, que es
intentar imponer orden en el país. No te olvides que él llega entre el 40 y el 40, entre el 47 y el 54, hay 7 cambios de presidentes de la República, una economía completamente descalabrada. Y digo, tiene éxito donde otros tuvieron porque no es el primer militar que lo intentó. Digamos, antes que él, Raimundo Rolón, por ejemplo, en esa serie del 47 al 54 también fue un militar que se hizo con el poder. Y Morínigo del 40 al 47, anterior a ellos. Y Franco, si se quiere, en el 36. Entonces tiene éxito, entre comillas, usó la palabra éxito, logra establecer un régimen de fuerza donde otros que también lo habían intentado fracasaron. Acordate, Santiago, que en aquel momento había un sistema de partido único, era el Partido Colorado el único que desde el 47 ejercía el poder, por ejemplo, en la Cámara de Representantes. En el 55 ya Stroessner en el poder logra una unidad precaria dentro del Partido Colorado después de haberlo desplazado a Epifanio Méndez Fleitas, sobre todo con una serie de acusaciones falsas contra la honra de Méndez Fleitas. Y en el 59 desplaza a los famosos 17 firmantes de la nota de queja contra la represión policial de la huelga de aquel año. Imprime un duro programa de ajuste económico. No hay que olvidar que esa huelga se debió a un aumento del 66% en el precio del pasaje. Y además es uno de los que utiliza programas de ajuste apoyado por el Fondo Monetario Internacional que se había creado en el 44 y fue el Paraguay uno de los primeros países donde se probó un programa de ajuste. Cuando decís logró éxito porque puso orden en el país, ¿a qué te referís con la palabra poner orden? Bueno, me refiero a que primero controla a las Fuerzas Armadas efectivamente, o sea, suprime las diferencias internas que habían existido en Fuerzas Armadas hasta ese momento. Controla al Partido Colorado, que era el partido del poder en aquel momento. O sea, además de hacer un orden económico de fuerza, también hace un orden político de fuerza. Vuelvo a insistir en ese punto. Pone orden significa poner un orden de fuerza y un orden antidemocrático. No convoca enseguida a las fuerzas de oposición, no propone la normalización institucional, no propone el retorno a una Cámara de Representantes, que entonces era unicameral, de los demás partidos y fuerzas políticas, controla a los sindicatos también por la fuerza. Entonces, era un militar que había llegado inclusive muy rápido al grado de general, porque lo encontramos, por ejemplo, increíblemente a él firmando la nota de los militares institucionalistas contra Morínigo, por ejemplo. Pero después va cambiando, obviamente, su percepción y su visión de la realidad y se convierte en este que es. Se hace apoyar por sectores económicos de aquel momento, como los sectores financieros y agropecuarios, por eso demora el programa industrial, acá no hubo interés real en un programa industrial hasta bien entrado en los años 70, y con esa base se hace del control de la economía y se hace del control de la política. Y establece un sistema de reelecciones sucesivas amparado en un estado de sitio de duración permanente. No se olviden que el estado de sitio solamente se levantaba los días de las elecciones, pero no había tiempo para organizar campaña, presentar propuestas. Bueno, no había tiempo de organizar luego políticamente nada. La primera parte de su gobierno se hace con la Constitución del 40, reforma la Constitución en el 67, casi que una reforma de fachada. Esa reforma constitucional a su vez le permite iniciar un nuevo periodo presidencial porque ya vencía el periodo presidencial anterior. Y en el 77 finalmente se hace reelegir de manera indefinida. La gente que reivindica al gobierno de Stroessner, entre otras cosas, lo que dice es: todas las obras que hoy tenemos gracias al general Stroessner. Tenemos Antelco, Corposana, tenemos Itaipú, todo tenemos gracias a Stroessner. ¿De dónde venían los recursos de Stroessner? Y en contrapartida, ¿todo lo que recibió de dinero se invirtió en obras o parte, lógicamente, tenía que invertirse en obras y parte quedar en el bolsillo del tirano? Bueno, el primer gran aporte tiene que ver con la política de estabilización, esta de ajuste riguroso y ajuste fiscal. Obligado por el Fondo Monetario Internacional o impulsado, si alguien quiere utilizar una palabra más fina, hay una gran inversión en infraestructura, pero hasta el año 73 el crecimiento del Producto Interno Bruto, por ejemplo, era menor que el crecimiento de la población. En realidad es el boom sojero y el boom algodonero el que destapa el crecimiento de la riqueza, porque a partir de ese año el crecimiento comienza a ser de más o menos el 9%. Ahora, es interesante ver cómo, además de que crecían las recaudaciones fiscales, en esos años también crecía en más porcentaje el número de funcionarios públicos. Y comenzaba a crearse o a fortalecerse esta cadena prebendaria dentro del Estado. Entonces, las grandes inyecciones de dinero son el ajuste, la Alianza para el Progreso a mediados de los 60, donde también la exigencia es invertir en obras públicas para dinamizar el consumo en una economía muy exhausta.
Y en el 73, bueno, comienza todo lo que tiene que ver con Itaipú. Itaipú llegó a emplear a 4.000 personas, no hay que olvidar de eso. Entonces había una sensación, además una sensación amparada en un dato ambiental importante, Santiago, que vos vas a saber entender. Desde el 65 y hasta el 81 hubo un solo canal de televisión en el Paraguay, afín al régimen. Claro. En el 81 se crea este canal, donde estamos hoy. Había 2 canales. Y se crea este canal también con la bendición del dictador. Afín, claro. Y imagínate, hoy, 2013, tenemos 9 canales de aire. O sea, las posibilidades de conocer hoy la información de lo que pasa es muy superior, aun cuando podamos decir que los medios, bueno, están controlados por sectores empresariales. Desde el 96 tenemos internet, o sea, tenemos muchísimas fuentes de información y eso hace que también la ciudadanía sea más demandante porque se entera de lo que está pasando. Quiero hablar de la otra parte de la historia también de Stroessner, que no solamente viene de la mano de obras, sino que viene de la mano de desaparecidos. Claro, de la represión política, claro. De la represión política propiamente. Pero antes quiero ir hasta Enrique, que tiene un material para presentarnos. Gracias, señor. Y vamos a hablar justamente de eso, los números de la dictadura stronista, desde las obras, los sectores que fueron perseguidos, todo lo que ocurre. Hacemos un poco de historia en este material, los números de Alfredo Stroessner. Se conoce como estronismo al sistema político que gobernó al Paraguay durante 35 años, de 1954 a 1989, tiempo que duró la presidencia de Alfredo Stroessner, el dictador que concentró en su figura el poder absoluto con instituciones democráticas de fachada, como el Congreso, y las elecciones presidenciales. Una gran farsa en donde el resultado estaba puesto siempre. Cierto, yo estuve muchos años, pero votado por el pueblo y no por exigencia mía, pues veníamos con mucha suerte a hacer gobiernos buenos. Stroessner se apoyó en las fuerzas militares y en el Partido Colorado para crear y sostener una hegemonía política sin precedentes. Para acceder a cargos públicos, a favores políticos y para no levantar sospechas, era necesario afiliarse al Partido Colorado. Varios cargos estaban monopolizados por el partido de gobierno. Los docentes, policías, enfermeros eran en general colorados. La decisión política no era libre. Lo que hoy se denuncia como una práctica clientelista y avergonzante, en tiempos de Stroessner era una ley no escrita. Si querías trabajar en el sector público, tenías que ser colorado y además leal al dictador. El estronismo también creó un enorme sistema de control, espionaje y delación. La actividad obligatoria para policías también incorporó a miles de civiles, los llamados piragüés, personas que contaban incluso con un carnet identificatorio y que se encargaban de avisar a las autoridades cualquier actividad sospechosa que notaran en su entorno, barrio, lugar de trabajo, universidad, parroquia. En todas partes había un piragüé. La función no distinguía clases sociales ni formación. Tampoco siempre fue voluntaria. El sistema de control fue ideado y perfeccionado por Edgar Elinsfrán, un influyente político del estronismo, y por Ramón Duarte Vera. Las informaciones llovían en las comisarías y se traducían luego en persecuciones, torturas, destierro y muerte. Las investigaciones de la Comisión Verdad y Justicia, dadas a conocer en el informe Anivejanua Oiko, indican que se produjeron 19.862 detenciones por orden superior, sin ninguna garantía constitucional ni de debido proceso. Además, ser detenido por el régimen significaba ser torturado, humillado y tratado de manera denigrante. Las detenciones forzosas e ilegales también están vinculadas a crímenes aún más atroces que el estronismo cometió, como las 59 ejecuciones de personas. También cargan Stroessner, su régimen y sus leales con 336 desaparecidos y 3.470 exiliados.
el estronismo sostiene como principal bandera las obras construidas durante los 35 años que duró la dictadura. El país durante el régimen cambió de aspecto, con rutas construidas en exclusiva por colaboradores y cercanos al dictador y por la gran represa de Itaipú, sin lugar a dudas la empresa más importante llevada a cabo, a la que sin embargo se le observa el grave error de haber dejado el mayor lucro del lado brasileño, inequidad que hasta hoy no ha sido subsanada. La construcción de la represa de Itaipú no fue acompañada de un régimen industrial como era el plan original. Tampoco se hicieron esfuerzos para la utilización del 50% de la energía que le correspondía al Paraguay, situación que benefició al Brasil, sobre todo al desarrollo industrial paulista. Teníamos la más grande hidroeléctrica del mundo, sin embargo, no teníamos cómo utilizar provechosamente la electricidad. La economía estronista estable permitió una gran red de corrupción. Las obras no eran en general licitadas y hasta con las divisas realizaron grandes maniobras de evasión que instauraron en el país un esquema de deshonestidad que hasta hoy se nota en la empresa pública. El economista Luis Rojas señala que durante el estronismo, la deuda pública creció de unos $10 millones en 1954 a casi 2.500 millones en 1989, sin contar las deudas asumidas en Itaipú y Yacyretá. Otras de las herencias que los nostálgicos del régimen no suelen recordar. Al finalizar la dictadura y ya con datos más reales desde que comenzó el proceso democrático, se ha podido juzgar y poner a la luz el postulado estronista del progreso. Dice el economista inglés Andrew Nixon, especialista en estudios latinoamericanos. Al inicio de la transición a la democracia, los indicadores de acceso a la salud primaria, educación básica, servicios de agua, conexiones eléctricas y líneas de telefonía fija se hallaban entre los más bajos de toda América. Indudablemente, durante los 35 años del gobierno de Stroessner, se construyeron obras, rutas y grandes edificios. Pero mirando las facilidades que tenía el régimen, el apoyo incondicional de los grandes centros de financiación, las obras no fueron suficientes. Tampoco se diseñaron las líneas a seguir en el tiempo para el desarrollo del Paraguay. En la línea de los derechos humanos propiamente, Oscar, ¿qué dejó el gobierno de Alfredo Stroessner? Dejó fundamentalmente algo, te diría, que hasta hoy día seguimos experimentando y que tiene que ver con la impunidad. O sea, con esa idea de que desde el poder se puede hacer cualquier cosa mientras se mande y que esto no puede ser objeto de ningún tipo de escrutinio o de reclamo así social como estamos experimentando ahora. Dejó evidentemente un país sin la capacidad suficiente para dotarse de una justicia que hasta hoy día sigue siendo la gran deuda que tenemos en la transición y en esta etapa democrática. Dejó, en fin, una cultura de autoritarismo, una cultura de atraso, y no me refiero aquí a la cultura de atraso en términos de obras materiales o no, sino de mentalidad. Que, en fin, hace que nos cueste mucho poder hablar sobre derechos humanos justamente sin que esto sea asociado a terrorismo, a crimen, a situaciones como las que por estos días, por cierto, nos asustaron a muchos. Y eso hace también de que tengamos que redoblar justamente un trabajo a nivel social, cultural, para poder decirle a la gente que cuando estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de la dignidad de cada una de las personas que viven y estamos hablando de la posibilidad de que esa persona sea protegida ante los abusos. ¿Cómo hicieron otros países, David, para poder contar la historia sin mezclar con ideologías o sin mezclar con tendencias políticas, inclusive con fanatismo? Porque
El otro día me sorprendí hablando con un chico de 15, 16 años y le preguntaba, ¿vos sabés quién es Stroessner? Y me decía que no. Y supuse que en realidad lo que me iba a decir era que sabía algo, porque no puedo creer que un chico de 15 años me diga que no sabe quién es Stroessner. ¿Qué estamos contando en las escuelas y colegios respecto a Alfredo Stroessner? Bueno, creo que una de las deudas del sistema educativo es esa. Hace unos años atrás, un par o 3 años atrás, surgió una propuesta de elaborar dentro de la educación lo que se llamaba el plan optativo sobre autoritarismo en el Paraguay, en la historia reciente del Paraguay. Pero notablemente, por ejemplo, en ese programa de estudios no se incluyó el papel que jugó la educación en la reproducción del autoritarismo. Ese es un tema, por ejemplo, muy poco estudiado desde adentro. Generalmente hablamos de presión a maestros, de extorsión a maestros, de la clausura de colegios como el Cristo Rey o la Escuela España en San Lorenzo, o las amenazas que sufrieron en un momento dado colegios como el San José o el Internacional. Pero fuera de eso, digamos, no se habla del papel que cumplió la educación en este tema. Por otro lado, creo que también nosotros tenemos una desventaja histórica, y es que, a diferencia de otros países de la región, nosotros nos retornamos a la democracia porque nosotros nunca tuvimos un régimen democrático pleno. Entonces, es el eterno caminar a la democracia que nunca claro, termina por cerrarse. Estos son los 27 años de libertades, es el periodo más largo de libertades de la historia. Y aún así tuvimos 2 presidentes que no concluyeron su mandato al final, digamos, en el tiempo, Cubas Grau y Lugo. Pero aún así, con todos estos problemas, este es el periodo de libertades más largo de la historia del país. Nuestra historia es una alternancia de anarquías o largas dictaduras. Entonces es muy difícil que la gente pueda recuperar una memoria de una democracia que no existe. Pero voy a hacer una pequeña referencia personal, si me disculpas, Santiago, por favor. Mi padre tiene 75 años, yo tengo 45. Los dos votamos en libertad por primera vez en el 91 en las elecciones municipales, y yo votaba por primera vez. O sea, él no supo lo que es una campaña política, afiches, debates, porque vivió toda su juventud en un régimen de partido único, de fachada, con una constitución, la del 67, vuelvo a insistir, de fachada que no se cumplía, que estaba pensada inclusive con mecanismos paralelos para hacer desistir de la participación política. Entonces, nosotros no tenemos esa vuelta a la democracia, entonces no tenemos voces del pasado que nos digan esto se hace así, de otra manera, ¿verdad? Y sobre eso se asentó la dictadura stronista también, sobre ese desorden, esa percepción que se generó de que había una anarquía. Y buscamos en la historia algunos relámpagos de democracia. Hablamos, por ejemplo, de Eligio Ayala, cuando nos olvidamos que tampoco él fue electo en elecciones competitivas. La primera elección competitiva en el Paraguay entre candidatos de los 2 partidos tradicionales fue recién en el 28, 41 años después de la fundación de los partidos tradicionales. Entonces nosotros no tenemos esa vuelta a la democracia. Otros países volvieron y efectivamente sus referentes, muchos de ellos permanecían vivos. Pero la propia malla curricular, supongo, nos dice algo en cada uno de nuestros países respecto a qué tanto nos despegamos, nos queremos despegar de ese régimen autoritario, de ese régimen dictatorial. La malla es un instrumento político por excelencia, la malla curricular, porque dice qué es lo que una sociedad quiere transmitirle en un momento dado a las nuevas generaciones. Lo que creo es que hay un temor de tocar el tema. Creo que hay temor para tocar el tema, para abordar el tema y dejar con claridad sentadas estas cosas que estamos compartiendo aquí en la mesa. Vamos a hacer una pausa. A la vuelta de la pausa seguimos hablando de esto. Vamos a presentarles también un material que tiene que ver puntualmente con el tema de los derechos humanos dentro de una línea que lo que pretende hoy, en muy poco tiempo dentro del programa, dejar de lado esa ignorancia que hace a veces que nuestros propios legisladores digan tenemos que eliminar los derechos humanos como si fuera una prerrogativa estrictamente nuestra y como si fuera una cuestión antojadiza de un sector político en particular. ¿De qué se trata? ¿De dónde viene? ¿Quiénes pactaron respetar determinados derechos? A veces hace falta entender ese tipo de cuestiones para no quedar en ridículo. Hacemos la pausa, venimos en breve. Seguimos en vivo a través de la RPC y es momento de hablar de personal, porque podemos decirte que queremos un país mejor, pero preferimos hacer un país mejor. Sumate a la diferencia entre los que dicen y los que hacen. Hagamos que todo suceda con personal.
Y es momento de hablar ahora de los derechos humanos, porque durante los últimos días el debate iba un poco apuntando a derechos humanos como una especie de, como organizaciones de derechos humanos que se encargaban de ser hasta cómplices de terroristas, en algunos casos vinculados a ciertos sectores políticos, como una parte de la política misma. Sin embargo, es momento de hacer un poco de historia, conocer qué son los derechos humanos en nuestro país, qué hicieron los organismos de derechos humanos. Hagamos un poco de historia. Los últimos sucesos ocurridos en el país relacionados con la seguridad abrieron un amplio debate sobre los derechos humanos. Por un lado, los que afirman que los organismos solo aparecen para velar por los derechos de los criminales. Y por otro, los que señalan que los derechos humanos son inexistentes para las víctimas de delitos. En diciembre de 1948, Paraguay formó parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos. La frase "todos los seres humanos son sujetos de derecho" continúa viajando en el tiempo, pero al parecer muchos representantes del pueblo no lograron comprender muy bien de qué se trata. El país también está suscripto a la Convención Americana de Derechos Humanos, que en 1989 fue ratificada como primera ley de la transición hacia la democracia. Durante el estronismo, el Paraguay se hallaba al margen de la protección de los derechos humanos. Torturas, desapariciones, personas encarceladas por profesar una ideología diferente a la del gobierno formaban parte del legajo cotidiano de la gestión de Alfredo Stroessner. No obstante, llama poderosamente la atención que en 1986 se haya ratificado la Convención contra toda forma de discriminación hacia la mujer. Paraguay siempre se encontró en el limbo en materia de derechos humanos. Si bien es cierto que desde el ingreso de la era democrática se produjo una reducción en los casos de violación de derechos humanos, el país sigue teniendo una importante deuda con los sectores más vulnerables. Los indígenas de las comunidades Yaque Achá, Saboyamaya y Yamoc Hasek fueron perjudicados por el Estado, y en su momento sus tierras ancestrales les fueron arrebatadas. También los casos de campesinos encarcelados sin haber sido sometidos a un proceso justo o por falta de pruebas contundentes. Casos como estos aparecen esporádicamente, y en la actualidad Paraguay dejó de tener una cartera estatal que esté abocada a los derechos humanos. Tras el primer año de conducción de Horacio Cartes, se resolvió la eliminación del Viceministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ante estas circunstancias, se hace urgente responder con políticas concretas en derechos humanos. Su escasa presencia evidencia que no forma parte de la prioridad del gobierno de turno. Paraguay necesita acciones antes que discursos. Oscar, esto me parece fundamental como para poder disparar eso que decíamos hace rato. Cuando hablamos de derechos humanos, ¿qué casos ejemplificadores tenemos de condenas que ya recibió Paraguay, inclusive por no velar por esos derechos? Hay varias, o sea, a nivel del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, nuestro país ha soportado varios casos. Estos últimos que fueron mencionados y que tienen que ver con derechos de comunidades indígenas del Chaco, donde se ha discutido como eje central de la violación del derecho a la propiedad comunal de las tierras de estas comunidades indígenas. Después también el Paraguay ha tenido otros casos, por ejemplo, sobre libertad de expresión. Hay un caso muy conocido que ha afectado al ingeniero Ricardo Canese, también aquel hecho luctuoso donde murieran jóvenes que estaban privados de libertad, el Panchito López. En fin, hay un conjunto de condenas de ese rango, digamos, judicial, pero también hay que decirlo, el Paraguay tiene numerosas observaciones que son productos de recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de no pocos, o de casi todos los organismos, yo diría, de Naciones Unidas respecto a los diferentes tratados. Lo que podemos ver un poco, Santiago, es tratando de trasladar un poco esta imagen de la dictadura hasta el presente, es que
de un periodo en donde veíamos violaciones masivas y sistemáticas relacionadas a derechos civiles y políticos, que tenía que ver con la proscripción de partidos políticos, de la actividad política, el derecho a la reunión, la privación y legítima libertad, la desaparición de personas. Pasamos en la época, digamos, de la postdictadura a un periodo en donde empezamos a observar una violación, yo diría, masiva y sistemática de derechos económicos, sociales y culturales, ligado fundamentalmente a las reivindicaciones de tierras de sectores campesinos y también de comunidades indígenas que son privadas de ellas. Y en ese contexto de reivindicación o de exigibilidad de derechos sociales, económicos, nuevamente aparece un fenómeno que para nosotros es particularmente preocupante y que tiene que ver con la criminalización de esa exigibilidad de derechos. Es como que el Estado, ante los reclamos que tienen en su esencia, digamos, cuestiones económicas y sociales, da una respuesta en términos de política fiscal, judicial, apresando, procesando gente, es decir, traduciendo penalmente un problema que realmente es económico-social en la base. Y eso es realmente preocupante, dado que estamos en un país en el cual la desigualdad, y uno de los indicadores de la desigualdad más importante tiene que ver con la concentración de la tierra, no ha resuelto cuestiones básicas como la reforma agraria. Óscar, cuando se menciona desde el Congreso de la Nación, cuando ciertos actores políticos dicen tenemos que eliminar los derechos humanos, pareciera una cuestión de sentarse, decidir y decir a partir de ahora no vamos a cumplir con ninguna de estas obligaciones que tenemos a nivel internacional inclusive. ¿Es tan fácil como se menciona y como se dice públicamente aquello de eliminar los derechos humanos o lo que denota es ignorancia y desconocimiento? Sí, a ver, ahí hay cuestiones que yo te diría son muy delicadas, muy peligrosas incluso en términos históricos, de repetir cuestiones que han pasado. Por ejemplo, lo del senador Núñez que se ha reproducido aquí. Ahí básicamente estamos ante la exaltación y la apología al terrorismo de Estado. Eso es un hecho punible. O sea, cuando agentes del Estado de ese rango, congresistas, ministros, funcionarios de alto nivel están permanentemente señalando a defensores, defensoras de derechos humanos, organizaciones, en fin, a partidos políticos también, como se ha mencionado aquí, como cómplices de terrorismo, asociándolos con eso, estamos hablando del incumplimiento de una obligación estatal que es muy, muy importante en estos tiempos y que tiene que ver con garantizar la labor de quienes promueven los derechos humanos. Y con esto, digamos, también yo creo que las autoridades están propiciando algo que, de lo cual podríamos estar a un paso, que es instar, digamos, a sus seguidores, a la población, en fin, a gente que, guiado por ese discurso así oficial, empiece a agredir, a atacar, en fin, a activistas o a organizaciones de derechos humanos. Ese es un camino muy, muy peligroso y en este sentido el Estado tiene un deber muy, muy especial de cuidar, digan, sus intervenciones públicas, el señalamiento de personas como, digamos, criminales o potenciales criminales sin que esto judicialmente se haya establecido. Sí, ¿me ibas a decir? No, simplemente remarcar que eso, en esencia, finalmente para redondear la idea, conlleva, por un lado, la violación de la honra y la dignidad de las personas, viola la presunción de inocencia y puede llegar incluso a la violación de la integridad personal de quienes son señaladas. Gracias, Óscar, por acompañarnos. Muchas gracias a vos, Santiago. Gracias por estar con nosotros. David, ¿cuáles son nuestros grandes desafíos a la hora de abordar el quién fue Alfredo Stroessner en nuestro país? Desde tu perspectiva de historiador, desde tu visión de historiador, ¿qué es lo que crees nos falta, además de esto que veníamos hablando de la cuestión educativa en particular, como para encarar un debate real y empezar a construir a partir de esa experiencia y ese conocimiento de la dictadura? Y en primer lugar creo que hay que sincerar los contenidos de la historiografía. A ver si ponemos sobre la mesa todos los elementos que estamos mencionando, economía, política, cultura, sociedad, ponerlo sobre la mesa para que el debate tenga sentido, porque si no el debate se basa siempre en percepciones. A mí me parece que en aquel momento, a mí me parece que en aquel momento. Ese es el primer dato, abordar con integridad intelectual y con honestidad intelectual todo el periodo del estronismo, inclusive abordar también las causas, las consecuencias del estronismo, con mucha franqueza.
Y en segundo lugar, no, digamos, trabajar estos contenidos en el ámbito de la formación docente. A mí me parece que el déficit en la formación docente, o sea, comienza en la formación docente, porque no se trabaja con los docentes sobre cómo abordar los temas que en el fondo no son solamente la figura de Stroessner. Estamos hablando del autoritarismo político en el Paraguay. Y el autoritarismo político, desde cualquier concepto historiográfico actual, no se sostiene sobre la base de una sola persona. Reducir el problema de Stroessner también es dejar de ver que hubo grupos de poder en torno a él que fomentaron, apoyaron y estimularon su permanencia en el tiempo, que hubo una cooperación internacional no menos importante en un momento dado para sostener esto en el marco de la Guerra Fría. ¿Ah? Entonces, si todos esos elementos no están presentes a la hora de abordar el tema del autoritarismo, vamos a tener problemas. Y el segundo elemento que hay que trabajar es el tema de la ciudadanía. Hay que convencerle a la persona joven especialmente que en el Paraguay nosotros no necesitamos un dictador para hacer bien las cosas. Totalmente. Que nosotros somos una sociedad que puede formarse con un criterio adecuado, razonable y democrático y resolver sus conflictos y diferencias de manera democrática y hacer las cosas correctamente de manera democrática sin necesidad de partir la sociedad en dos, sin necesidad de crear una dualidad amigo-enemigo que termina, a lo mejor cuando termina el conflicto coyuntural. Que necesitamos que los disensos se canalicen de manera democrática. Para eso hay un parlamento que no puede argumentar ignorancia y mucho menos volver hacia atrás, porque le toca, en primer lugar, a ese parlamento le van a tocar las consecuencias de volver hacia atrás. Ahí va a ser el primer lugar donde se va a notar un retroceso democrático. Y aguantaron en el sentido de que son los primeros 27 años de libertades con pluralidad de partidos. El comunismo, por ejemplo, fue perseguido desde sus inicios, con la Ley de Defensa Social del 32, la Ley de Defensa Social del 40, la Ley 209, la ley... y finalmente en el 92 fue reconocido. Hay que aprender a convivir con la doctrina comunista independientemente de que nos parezca o no, porque es una de las fortalezas de la democracia, aceptar la pluralidad. Y otra cosa que decía Oscar y que es importante, cualquier ciudadano el día de mañana puede recurrir a las organizaciones de derechos humanos. La gente dice, ¿por qué no se le defiende a la víctima? Claro que se le defiende. Si esa víctima no tiene justicia, esa víctima puede recurrir a las mismas organizaciones por denegación de justicia. Sí, totalmente. Entonces, hay que también desmalezar la discusión y orientar la discusión en ese sentido. Y evitar esto que Oscar bien dice, como llamada el terrorismo de Estado, que es cuando un agente del Estado no hace justicia, interviene por la fuerza y justamente es impune. Y él puede dañar a una persona inocente y no es imputado, no es reconocido como tal, no es juzgado por la ley. La persona carece de derechos mínimos a un juicio justo. Entonces, ahí es donde ya no podemos volver. Ya comprobamos que ese camino se agotó, ese camino no sirve. En el Paraguay hubo demasiados golpes, azonadas, cuartelazos, revueltas de todo tipo. Y la violencia en el Paraguay nunca fue la solución. Gracias, David, por acompañarnos. Gracias, Santiago. Muy amable. Hacemos la pausa, venimos en breve.